Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos tuvieron que renunciar a Steve debido a que eran demasiado jóvenes en ese momento y no estaban preparados para ser padres, por lo que Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs. En 1961, la familia se mudó a Mountain View, California. Esta área, justo al sur de Palo Alto, se estaba convirtiendo en el centro de la electrónica como radios, televisores, estéreos y computadoras. En ese momento, la gente comenzó a referirse a la zona como Silicon Valley. Paul Jobs era maquinista y reparaba autos como hobby. Jobs recuerda a su padre como alguien muy hábil con sus manos. Paul construyó un banco de trabajo en su garaje para transmitir a su hijo su amor por la mecánica. A Steve a menudo le resultaba difícil hacer amigos de su misma edad y luchaba por funcionar en un aula tradicional. Desafió a las autoridades, se portó mal con frecuencia y hasta fue suspendido varias veces. Jobs dijo más tarde que estaba bastante aburrido en la escuela y se había convertido en un pequeño terror. Regularmente gastaba bromas a otros en la escuela primaria Monteloma en Mountain View, aunque Jobs atribuyó a su maestra de cuarto grado el haberlo hecho cambiar. Dijo, 1 mes para adaptarse a mi situación. Me sobornó para que aprendiera diciendo, realmente quiero que termines este libro de trabajo. Te daré $5 si lo acabas. Eso encendió una pasión en mí por aprender. Aprendí más ese año que creo que aprendí en cualquier otro año en la escuela. Querían que me saltara los próximos 2 años de la escuela primaria e ir directamente a la secundaria para aprender un idioma extranjero, pero mis padres muy sabiamente no lo permitieron. Sin embargo, Jobs se saltó el 5º grado y se trasladó al 6º grado en la escuela secundaria Crittenden en Mountain View, aunque esta transición llevó a que Jobs fuera acosado. Luego les dio un ultimátum a sus padres, sacarlo de Crittenden o abandonaría la escuela. Sus padres usaron todos sus ahorros en 1976 para comprar una nueva casa, lo que permitiría a Jobs cambiar de escuela. Su nueva casa en Chris Drive en Los Altos, California, se convertiría más tarde en una figura clave en la historia de Apple, mientras Jobs comenzaba a estudiar en Cupertino Junior High. Bill Fernández, un compañero aficionado a la electrónica, se volvió su primer amigo. Fernández comentó más tarde que, por alguna razón, a los niños de 8º grado no les gustaba Steve porque pensaban que era raro. Yo era uno de sus pocos amigos. Fernández finalmente presentó a Jobs al genio de la electrónica Steve Wozniak, su vecino de enfrente. De niño, Jobs prefería ser autosuficiente. Nadaba de manera competitiva, pero no estaba interesado en deportes de equipo u otras actividades grupales. Pasó mucho tiempo trabajando en el taller de garaje de un vecino que trabajaba en Hewlett Packard, un fabricante de electrónica. Jobs también se inscribió en el club de exploradores de Hewlett Packard, donde vio a ingenieros demostrar nuevos productos y vio su primera computadora a la edad de 12 años. Quedó impresionado y supo de inmediato que quería trabajar con computadoras. Durante la secundaria, Jobs asistió a conferencias en la planta de Hewlett Packard. En una ocasión, preguntó audazmente a William Hewlett, el presidente, por algunas partes que necesitaba para un proyecto de clase. Hewlett quedó impresionado, le dio a Jobs las partes y le ofreció una pasantía de verano en Hewlett Packard. Jobs dijo que él no lo conocía en absoluto, pero terminó dándome algunas partes y consiguió un trabajo ese verano trabajando en Hewlett Packard en la línea, ensamblando contadores de frecuencia. Bueno, ensamblaje puede ser demasiado fuerte. Estaba poniendo tornillos. No importaba, estaba en el cielo. La ubicación de la casa en Los Altos significaba que Jobs podría asistir a la cercana escuela secundaria Homestead, que tenía fuertes lazos con Silicon Valley. Inició su primer año ahí a fines de 1968. A mediados de los 70, Steve atravesó un periodo de cambio. Dijo, me drogué por primera vez. Descubrí a Shakespeare, Dylan Thomas y todo ese material clásico. Leí Moby Dick como estudiante de 3er año en clases de escritura creativa. Desde entonces, Jobs formó 2 grupos distintos de amigos. Personas involucradas en electrónica, ingeniería, arte y literatura. Estos intereses duales se reflejaron especialmente durante el último año de Jobs, ya que sus mejores amigos eran Steve Wozniak y su novia, la artística estudiante de 3er año, Chrysan Brennan. Un compañero de Homestead lo describió como un cerebro y un hippie, pero nunca encajó en ninguno de los 2 grupos. Era lo bastante inteligente para ser nerd, pero no lo era. Era muy intelectual para los hippies, que solo deseaban embriagarse constantemente. Era algo así como un marginado. En la secundaria todo dependía del grupo al que pertenecías. Si no pertenecías a un grupo bien definido, no eras nadie.
Él era un individuo en un mundo donde la individualidad era sospechosa. Paul y Clara Jobs prometieron enviar a su hijo adoptivo Steve a la universidad. Así que trabajaron duro y ahorraron diligentemente para su fondo universitario, que era modesto pero adecuado para cuando se graduó. Sin embargo, Jobs, volviéndose aún más obstinado, no lo hizo fácil. Al inicio, consideró no asistir a la universidad. Pienso que habría ido a Nueva York si no hubiera asistido a la universidad, mencionó. Al ser presionado por sus padres para ir a la universidad, respondió de forma pasivo-agresiva. No consideró escuelas estatales como Berkeley, donde estaba Steve Wozniak, a pesar de que eran más asequibles. Tampoco miró a Stanford justo en el camino y probablemente ofrecería una beca. Los niños que fueron a Stanford ya tenían claro su objetivo, afirmó él. Realmente no eran artísticos. Buscaba algo más artístico y cautivador. Así que en cambio, insistió en aplicar solo a Reed College, una escuela privada de artes liberales en Portland, Oregon, que era una de las más caras de la nación. Estaba visitando a Steve Wozniak en Berkeley cuando su padre llamó para decir que había llegado una carta de aceptación de Reed, pero intentó convencer a Steve de que no fuera allí. Su madre también lo hizo. Era más de lo que podían permitirse, pero su hijo respondió con un ultimátum similar. Si no podía ir a Reed, no iría a ningún lado. Así que se dieron como siempre. Reed era conocido por su estilo de vida hippie y libre, que se combinaba de manera algo incómoda con sus rigurosos estándares académicos. Steve se inscribió en Reed para estudiar física y filosofía. Kristen Brennan siguió involucrada con Jobs, mientras él estaba en Reed. Sin embargo, Steve pronto decidió dejar Reed College. Le gustaba estar allí, pero no disfrutaba asistir a las clases obligatorias. Jobs siguió asistiendo a clases que le gustaban, como caligrafía. Durante ese tiempo, la relación entre Jobs y Brennan se rompió. En un discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2005, Jobs declaró que durante este periodo dormía en el suelo en las habitaciones de sus amigos, devolvía botellas de Coca-Cola para comprar comida y recibía comidas gratuitas semanales en el templo local de Hare Krishna. En ese mismo discurso, Jobs dijo: si nunca hubiera asistido a ese único curso de caligrafía en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes con espaciado proporcional. En 1972, Wozniak había diseñado una caja azul digital de bajo costo para generar los tonos necesarios para manipular la red telefónica, permitiendo llamadas de larga distancia gratuitas. Jobs decidió que podrían ganar dinero vendiéndolo. Ambos pararon de hacer las cajas luego de casi ser atrapados por la policía. A pesar de abandonar la empresa, se informa que ganaron alrededor de $6,000 vendiendo las cajas azules. Jobs dijo que si no fuera por las cajas azules, no habría existido Apple, y que les demostró que podían enfrentarse a grandes empresas y vencerlas. A mediados de 1973, cuando Jobs tenía 18 años, regresó a San Francisco y empezó a alquilar su propio apartamento. La relación entre Brennan y Jobs era compleja en ese momento. Jobs hacía autostop y trabajaba por la costa oeste, a veces acompañado por Brennan. Brennan escribió esto en su diario: poco a poco, Steve y yo nos separamos. Pero nunca logramos liberarnos del todo. Nunca hablamos de romper o seguir nuestros caminos separados, y no tuvimos esa conversación donde una persona dice que se acabó. Continuaron alejándose, pero Jobs aún la buscaba y la visitaba mientras ella trabajaba en una tienda de alimentos saludables o como niñera interna. En 1973, Steve Wozniak diseñó su propia versión del clásico videojuego Pong. Después de terminarlo, Wozniak le dio la placa a Jobs, quien luego llevó el juego a Atari en Los Gatos. Atari pensó que Jobs lo había construido y le ofreció un puesto como técnico. Posteriormente, el cofundador de Atari afirmó: pocas compañías emplearían a Steve, aún en la actualidad. ¿Por qué? Porque él era un caso atípico. Para la mayoría de empleadores potenciales, lucía como un patán mal vestido. Steve era difícil pero valioso. Con frecuencia era el más brillante presente y se aseguraba de que los demás lo notaran. Para principios de 1974, Jobs vivía lo que Brennan describe como una vida sencilla en una cabaña en Los Gatos, trabajando en Atari y ahorrando dinero para su inminente viaje a India. Un amigo de Jobs que había visitado India lo animaba a hacer su propio viaje espiritual al país. Terminó llegando a las estribaciones de Himalaya después de días de viajar en tren y autobús. Ahí es donde se suponía que debía ver a Neem Karoli Baba, pero para cuando Jobs llegó allí, el gurú había fallecido. A pesar del contratiempo, Jobs aún pasó 7 meses en India explorando su espiritualidad. Él afirmó que las personas en el campo indio no utilizan su intelecto como nosotros.
Su intuición está más desarrollada que en otras partes del mundo. La intuición es más poderosa que el intelecto, en mi opinión. Tuvo un gran impacto en mi trabajo. Tras 7 meses en India, Jobs volvió a Estados Unidos. Había cambiado su apariencia, su cabeza estaba afeitada y llevaba ropa tradicional india. Durante este tiempo, Jobs experimentó con psicodélicos, llamando más tarde a su experimentación con dietilamida del ácido lisérgico una experiencia profunda, una de las cosas más importantes en mi vida. El dietilamida del ácido lisérgico te muestra que hay otra cara de la moneda y no puedes recordarlo cuando se desvanece, pero lo sabes. Reforzó mi sentido de lo que era importante, crear cosas geniales en lugar de ganar dinero, devolver cosas al flujo de la historia y de la conciencia humana tanto como pudiera. Jobs y Brennan se convirtieron en practicantes del budismo zen. Jobs regresó a vivir con sus padres en el cobertizo de herramientas del patio trasero, convertido en un dormitorio con bolsa de dormir, esterilla, libros, vela y almohada de meditación. Consideró la posibilidad de residir en un monasterio en Japón y mantuvo una apreciación de por vida por el zen. Jobs diría después que quienes no compartían sus raíces contraculturales no podían comprender plenamente su mentalidad. Jobs volvió a Atari y se le asignó crear una placa de circuito para el videojuego Arcade Breakout. Según Bushnell, Atari ofreció $100 por cada chip Transistor Logic que se eliminara en la máquina. Jobs tenía muy poco conocimiento sobre el diseño de placas de circuito e hizo un trato con Wozniak para dividir la tarifa equitativamente entre ellos si él podía minimizar el número de chips. Para asombro de los ingenieros de Atari, Wozniak redujo la cantidad de chips Transistor Logic de 96 a 46, un diseño tan integrado que era imposible de reproducir en una línea de ensamblaje. Según Wozniak, Jobs le dijo que Atari solo le dio $700 en lugar de los $5,000 pagados y que por lo tanto la parte de Wozniak era de $350. Solo más tarde Wozniak se enteró de esto, a lo que dijo: lloré. Lloré mucho cuando lo leí en un libro. Fue alrededor de esta época que Jobs y Wozniak asistieron a las reuniones del Homebrew Computer Club en 1975, lo cual fue un trampolín para el desarrollo y la comercialización del primer ordenador Apple. En 1976, Wozniak diseñó y desarrolló la computadora Apple I y se la mostró a Jobs, quien sugirió que la vendieran. Jobs, Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple Computer en el garaje de la casa de Jobs en Los Altos, en Chris Drive. Los dos Steves asistieron juntos al Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados a la computación que se reunía en Menlo Park, California, desde 1975. Woz vio su primer Microinstrumentation and Telemetry Systems Alter allí, que hoy parece poco más que una caja de luces y placas de circuito. Wozniak se inspiró en el enfoque de autoconstrucción del Altair de Mead para crear algo más simple para los demás. Wozniak produjo la primera computadora con un teclado similar a una máquina de escribir, capaz de conectarse a un televisor regular como pantalla. Más tarde fue bautizado como el Apple I y fue el arquetipo de cada computadora moderna. Pero Wozniak no estaba tratando de cambiar el mundo con lo que había hecho, solo quería mostrar cuánto había logrado hacer con tan pocos recursos. Los dos decidieron el nombre Apple después de que Jobs regresó de la comuna All One Farm en Oregon y le contó a Wozniak sobre su tiempo pasado en el huerto de manzanas de la granja. Los vecinos en Chris Drive habían descrito a Jobs como un individuo extraño que saludaba a sus clientes con su ropa interior colgando, descalzo y al estilo hippie. Jobs llevó el Apple I a la tienda local Byte Shop, quienes mostraron interés en la máquina, pero solo si estaba completamente ensamblada. El dueño, Paul Terrell, fue más allá, diciendo que ordenaría 50 de las máquinas y pagaría $500 cada una a la entrega. Jobs llevó la orden de compra de la Byte Shop a Kramer Electronics, un distribuidor nacional de componentes electrónicos, y ordenó los componentes necesarios para ensamblar la Apple I. El gerente de crédito local cuestionó a Jobs sobre cómo pagaría las partes. Jobs explicó sobre su orden de compra de la Byte Shop, que era pago contra entrega. Jobs convenció a Kramer Electronics de darle las partes a crédito y pagarles al entregar las computadoras. Jobs involucró a familiares y amigos para que ayudaran a soldar las partes en una mesa de cocina. Una vez probadas, las llevó a la Byte Shop.
Al desempaquetar, Terrell, quien había pedido computadoras completas, se sorprendió con lo que halló. Básicamente solo había recibido la placa base de la PC. Y aunque estaba molesto, Terrell aún aceptó y pagó por las unidades. Sin mencionar que le dio a Jobs una idea de cómo debería ser la próxima computadora de Apple. Tras el éxito del Apple I, se requería inversión para el negocio. Habían vendido varios artículos valiosos, como la calculadora científica HP de Wozniak y el autobús Baseball de Jobs, para financiarse. Jobs buscó financiamiento, pero los bancos se resistían a otorgarle préstamos. La idea de una computadora para personas comunes parecía absurda en ese momento. El cofundador Ronald Wayne comenzó a dudar del negocio debido a un emprendimiento fallido 4 años antes y pronto abandonó la empresa, dejando a los dos Steves como los cofundadores activos y principales. En 1997, Jobs finalmente conoció a Mike Markkula, un empresario e inversor estadounidense que confirmó un préstamo bancario por $250,000, equivalente a más de $1 millón hoy en día. Markkula aportó su experiencia empresarial junto con su dinero y se convirtió en propietario de 1/3 de Apple y el empleado número 3. Steve Wozniak luego atribuye a Markkula el éxito de Apple más que a sí mismo. Mientras tanto, Chrisanne Brennan regresó de su propio viaje en India y visitó a Jobs en la casa de sus padres, donde él aún vivía. Fue durante este periodo que Jobs y Brennan se enamoraron de nuevo, ya que ella notó cambios en él que atribuye a Kobun, un sacerdote zen que había sido mentor de Jobs. En ese momento, Jobs mostró un prototipo de computadora Apple a Brennan y sus padres en su sala. Brennan notó un cambio en este momento. A principios de 1977, ella y Jobs pasaban tiempo juntos en su casa, en Duveneck Ranch en Los Altos, que servía como albergue y centro de educación ambiental. Brennan también trabajó allí como maestra para los niños que venían a aprender sobre la granja. Wozniak y Jobs pronto pasaron del Apple I. Varias características de diseño de la computadora se debieron al limitado presupuesto para construir el prototipo. Pero con los ingresos de las ventas de Apple I y las inversiones recientes, pudieron comenzar la construcción de una máquina mucho mejorada, el Apple I. Los dos Steves lo presentaron al público en la primera feria de computadoras de la costa oeste en abril de 1997. La principal diferencia internamente fue una interfaz de TV completamente rediseñada que mantenía la pantalla en memoria. No solo útil para la visualización de texto simple, el Apple II incluía gráficos y eventualmente color. Mientras tanto, Jobs insistió en una carcasa y teclados superiores, con la idea de que la máquina debería estar lista para usar al sacarla de la caja. Jobs iba a trabajar con un cuello de tortuga falso negro de manga larga, jeans Levi's azules y zapatillas New Balance 991. Dijo que su elección fue inspirada por Stuart Gemin, un reconocido profesor de matemáticas aplicadas de la Universidad de Brown. A Jobs le atraía la idea de un uniforme por su practicidad diaria y para mantener un estilo distintivo. A medida que Jobs se volvía más exitoso con su nueva empresa, su relación con Brennan se complicaba. En 1997, el éxito de Apple se entrelazó con la relación de Brennan y Jobs, quienes se mudaron cerca de la oficina de la empresa en Cupertino. Finalmente, Brennan ocupó un puesto en el departamento de envíos de Apple. La relación entre Brennan y Jobs se estaba deteriorando a medida que su posición en Apple crecía y ella comenzó a considerar terminar la relación a través de pequeños cambios. En octubre de 1997, Brennan fue abordada por Rod Holt, quien fue el quinto empleado de Apple y desarrolló la fuente de alimentación única para el Apple II, quien le pidió que tomara un aprendizaje remunerado diseñando planos para los Apples. Tanto Holt como Jobs sintieron que sería una buena posición para ella dadas sus habilidades artísticas. Holt estaba ansioso de que ella aceptara el trabajo y confundido por su actitud ambivalente hacia el puesto. Sin embargo, la decisión de Brennan quedó eclipsada por el hecho de que se dio cuenta de que estaba embarazada y que Jobs era el padre. Brennan tardó días en contarle a Jobs, quien reaccionó con un gesto feo al enterarse. Al mismo tiempo, según Brennan, al comienzo de su tercer trimestre, Jobs nunca quiso pedirle que se hiciera un aborto. Pero también se negó a discutir el embarazo con ella. La propia Brennan estaba confundida sobre qué hacer. No se sentía cómoda con la idea de tener un aborto, y eligió discutir el asunto con Kobun, quien la animó a mantener al bebé y prometió su apoyo. Mientras tanto, Holt esperaba su decisión sobre la pasantía. Brennan afirmó que Jobs insistió en que aceptara el empleo, mencionando que, estar embarazada y trabajar en Apple.
Brennan señala que se sentía avergonzada ante la idea de tener un vientre creciente en un entorno de trabajo profesional con el niño siendo de Jobs, a pesar de que él le dijo, «Puedes tomar el trabajo, no entiendo cuál es el problema». Brennan rechazó la pasantía y decidió abandonar Apple por completo. Ella afirmó que Jobs le dijo, «Si das a este bebé en adopción, te arrepentirás, y nunca voy a ayudarte». A veces ella le pedía dinero a Jobs, pero él siempre se negaba. Brennan ocultó su embarazo tanto como pudo, viviendo en una variedad de hogares y continuando su trabajo con la meditación Zen. Al mismo tiempo, según Brennan, Jobs comenzó a difundir rumores de que ella había dormido con muchos y no podía concebir un hijo ya que él era infértil. Unas pocas semanas antes de que estuviera a punto de dar a luz, Brennan fue invitada a tener a su bebé en la granja All One y aceptó la oferta. Cuando Jobs tenía 23 años, la misma edad que sus padres biológicos cuando lo tuvieron, Brennan dio a luz a su bebé, Lisa Brennan, el 17 de mayo de 1978. Jobs asistió al nacimiento después de ser contactado por Robert Friedland, su amigo mutuo y propietario de la granja. Aunque distante, Jobs trabajó con ella en un nombre para el bebé, discutiéndolo mientras estaban sentados en los campos sobre una manta. Brennan sugirió el nombre Lisa, que a Jobs también le gustó, y señala que Jobs estaba muy apegado al nombre Lisa, mientras también negaba públicamente la paternidad. Más tarde descubriría que en ese tiempo, Jobs preparaba la presentación de un nuevo tipo de computadora a la que deseaba darle un nombre femenino. Afirmó que nunca le permitió usar el nombre del bebé para una computadora y que él le ocultó los planes. Jobs también trabajó con su equipo para idear la frase «arquitectura de software integrado local» como una explicación alternativa para el Apple Lisa. Décadas después, sin embargo, Jobs admitió a su biógrafo Walter Isaacson que «obviamente fue nombrado después de mi hija». Cuando Jobs negó la paternidad, una prueba de ácido desoxirribonucleico lo estableció como el padre de Lisa. Le requería darle a Brennan $385 al mes, además de devolver el dinero de bienestar social que había recibido. Jobs le dio $500 mensuales a Wozniak cuando Apple salió a bolsa, convirtiéndose en millonario. El 12 de diciembre de 1980, Apple lanzó la oferta pública inicial de sus acciones. Generó más capital que cualquier oferta pública inicial desde Ford Motor Company en 1956, creando instantáneamente alrededor de 300 millonarios, más que cualquier otra empresa en la historia. Varios capitalistas de riesgo vendieron sus acciones, obteniendo miles de millones en ganancias de capital a largo plazo. Jobs valía más de $1 millón en 1978, cuando tenía solo 23 años. Esto creció a más de 250 millones para cuando cumplió 25 años. También fue uno de los más jóvenes en hacer la lista Forbes de las personas más ricas de la nación, y uno de los pocos que lo han hecho por sí mismos, sin heredar riqueza. Aunque el Apple II ya estaba establecido como una plataforma exitosa y lista para los negocios debido a VisiCalc, Apple no estaba satisfecho. El Apple III fue diseñado para el entorno empresarial, lanzado el 19 de mayo de 1980. El Apple III fue un diseño relativamente conservador para los ordenadores de la época. Sin embargo, Steve Jobs no quería que tuviera ventilador. En cambio, quería que el calor generado por la electrónica se disipara a través del chasis de la máquina, prescindiendo del ventilador de enfriamiento. Pero el diseño físico de la carcasa no bastaba para enfriar los componentes internos. Al quitar el ventilador, el Apple III tendía a sobrecalentarse. Esto hizo que los chips de circuito integrado se desconectaran de la placa base. A quienes contactaron al servicio al cliente de Apple, se les dijo que levantaran la computadora 6 pulgadas en el aire y luego la soltaran, lo que haría que los ECs volvieran a su lugar. Se retiraron miles de computadoras Apple III. En 1983 se introdujo un nuevo modelo para intentar rectificar los problemas, pero el daño ya estaba hecho. Para agosto de 1981, Apple estaba entre las 3 mayores empresas de microcomputadoras. IBM ingresó al mercado de computadoras personales ese mes con la IBM PC, pero Apple tenía muchas ventajas. Mientras IBM comenzó con una microcomputadora, poco hardware o software disponible, y un par de cientos de distribuidores, Apple tenía 5 veces más distribuidores en Estados Unidos, y una red de distribución internacional establecida. Después de examinar la IBM PC y encontrarla poco impresionante, Apple compró con confianza un anuncio de página completa en el Wall Street Journal con el titular «Bienvenido IBM en serio».
El jefe de Microsoft, Bill Gates, estaba en la sede de Apple el día del anuncio de IBM y más tarde detalló cómo a Apple no parecía importarle y les tomó un año darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Para 1983, la PC superó a la Apple II como la computadora personal más vendida. La junta de Apple le dijo a Jobs que requería supervisión adulta, pero él podría aprobar a quien contrataran. Jobs y la junta pasaron por unos 20 candidatos, la mayoría en el sector tecnológico, pero Jobs vetó a todos. Finalmente, conoció a John Sculley, quien se convirtió en director ejecutivo de Pepsi en solo una década. También tenía reputación de ser un maestro del marketing, habiendo ayudado a crear la campaña del desafío Pepsi, que desató las llamadas guerras de la cola de los años 70. Jobs atrajo a John Sculley lejos de Pepsi Cola para que sirviera como director ejecutivo de Apple, preguntándole: ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad para cambiar el mundo? La división de negocios de Apple Computer se centró en el Apple III, una versión fallida de la computadora basada en texto. Simultáneamente, el grupo Lisa trabajaba en una nueva máquina que presentaría una interfaz completamente diferente e introdujo las palabras ratón, icono y escritorio en el vocabulario del público informático. A cambio del derecho a comprar 1 millón de acciones pre-oferta pública inicial, Xerox otorgó a Apple Computer 3 días de acceso a las instalaciones del parque. Parque era una subempresa de investigación y desarrollo. Después de visitar Parque, se llevaron nuevas ideas que completarían la base para el primer ordenador de Apple con interfaz gráfica de usuario. Para 1984, Apple había demostrado 2 veces que era una fuerza a tener en cuenta. Se enfrentó a IBM, el gigante de la informática empresarial, y obtuvo resultados notables. El Apple I y I fueron éxitos rotundos, pero mientras que el Apple III y Lisa habían sido fracasos notables, Apple necesitaba otro éxito. Para garantizar su futuro y apuntar al segmento de mercado más bajo, que había ignorado regularmente. El Macintosh fue el éxito que aseguró en gran medida el futuro de la empresa. Recordaremos a Steve Jobs como el hombre que lanzó el Macintosh, pero él se unió al proyecto en 1981, 2 años después de que Jeff Raskin comenzara a trabajar en la computadora de bajo costo para uso doméstico y comercial. Jobs rápidamente dejó su marca en él, y Raskin se fue en 1982 antes de que el producto se enviara. Debemos darle crédito a Raskin por la idea original y el nombre, siendo su tipo favorito de Apple el Macintosh. Sin embargo, la máquina lanzada difería bastante de la que originalmente había imaginado. Los primeros prototipos de Raskin tenían pantallas de texto y usaban teclas de función en lugar del ratón para tareas comunes. Raskin luego apoyó el ratón, pero con más de un botón que venía con la Macintosh. Fueron Jobs y Bud Tribble, este último todavía en Apple, quienes realmente impulsaron al equipo a implementar la interfaz de usuario gráfica, por la cual se hizo famoso. Vieron el potencial del diseño, basado en metáforas de escritorio de la interfaz gráfica de usuario, y ya habían sentado gran parte de las bases para la propia versión de Apple del sistema como parte del proyecto Lisa. Tribble encargó al equipo de Macintosh hacer lo mismo para su propia máquina, lo que en retrospectiva puede haber sido la directiva más importante jamás emitida por alguien dentro de Apple. Si el equipo de Macintosh hubiera seguido enfocándose en el texto y el teclado, probablemente su producto no habría tenido tanto éxito en ventas, y Apple tal vez no existiría como la conocemos hoy en día. A principios de 1984, en la reunión anual de accionistas de Apple, un emocionado Jobs presentó el Macintosh a una audiencia extremadamente entusiasta. Nadie negaría jamás que el Macintosh original fue una obra de genialidad. Era pequeño, relativamente económico y amigable. La interfaz gráfica de usuario llegó a un público masivo y nos brindó todas las herramientas necesarias para producir trabajos ricos en gráficos a un costo mucho menor que en cualquier otra plataforma. Sin embargo, desde el inicio podría habernos decepcionado. Apple lo había diseñado para ser algo verdaderamente impresionante. Se nos aseguró que revolucionaría la informática cuando se acercaba su lanzamiento. El bombo seguía creciendo. Era una gran apuesta, de la que probablemente cualquier otra empresa habría desistido. Pero entonces, ninguna otra empresa estaba dirigida por Steve Jobs. Jobs entendió lo que hacía especial al Macintosh. Y sabía que, aparte del discurso principal en el que lo revelaría, la máquina que paralizaba el espectáculo necesitaba un anuncio espectacular. Hizo una llamada a la agencia de Apple y les encargó llenar 60 segundos durante el descanso del tercer cuarto del Super Bowl XVIII. La premisa era lo suficientemente simple, pero el mensaje era una apuesta, enfrentando directamente a Apple contra su mayor competidor, IBM.
Dominaron el lugar de trabajo de los primeros años 1980, y el dicho de que nadie nunca fue despedido por comprar IBM era una poderosa expresión que trabajaba a su favor. La gente confiaba en la marca IBM y otras similares, apostando sus carreras en su elección. Como resultado, los demás solían perderse. Apple tenía que cambiar la percepción de que languidecería entre sus competidores. El anuncio presentaba a Apple como la única esperanza para el futuro de la humanidad. Vistió a Anya Major, una atleta, con una imagen del Mac en su chaleco. Ella era brillante, fresca y juvenil, en un marcado contraste con los fríos, azules y afeitados drones a su alrededor. El gran hermano les lavaba el cerebro a través de una enorme pantalla, pero Major lanzó un martillo para destruir la malvada cabeza parlante. Aún sin el eslogan, la inferencia habría sido obvia. Pero Jobs y el director ejecutivo John Sculley acordaron agregar la línea memorable: el 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh, y verás por qué 1984 no será como 1984. El Macintosh salió a la venta 2 días después del anuncio de 1984. Venía con 2 aplicaciones diseñadas para mostrar su interfaz, MacWrite y MacPaint. Aunque el Mac consiguió rápidamente seguidores entusiastas, algunos lo consideraron demasiado radical y lo etiquetaron como un simple juguete. Debido a que la máquina fue diseñada en torno a la interfaz gráfica de usuario, las aplicaciones existentes en modo de texto y dirigidas por comandos tuvieron que ser rediseñadas y reescritas. Esta fue una tarea desafiante de la que muchos desarrolladores de software se alejaron y resultó en una falta inicial de software para el nuevo sistema. Hasta ahora todo habían sido buenas noticias para Apple. La compañía aún era joven, pero iba de fortaleza en fortaleza y ofrecía una competencia seria para sus rivales más grandes y de mayor antigüedad. Sin embargo, los estilos de gestión de Sculley y Jobs eran muy distintos, lo que inevitablemente llevó a algunos conflictos entre ambos. A Sculley no le agradaba cómo Jobs trataba al personal, y discutieron sobre temas prácticos, incluyendo el precio del Macintosh. Desde su concepción, el Macintosh debía ser una computadora para todos, con un precio atractivo para venderse masivamente. El objetivo era lanzar una máquina de $1,000. Pero durante los años de desarrollo, mientras el proyecto se hacía más ambicioso, esto casi se duplicó. Antes de su lanzamiento, se planeaba venderlo por $2,000. Pero Sculley pudo ver que incluso esto no era suficiente y decretó que tendría que aumentarse en otros $500. Jobs no estuvo de acuerdo, pero Sculley prevaleció y el Macintosh llegó a los estantes a $2,500. Eso fue solo el comienzo de la fricción entre los dos hombres, lo cual no fue ayudado por una caída en la fortuna de la compañía. Las ventas del Macintosh comenzaron a disminuir. El Lisa se descontinuó, y Jobs no ocultó el hecho de que su respeto inicial por Sculley se había enfriado. La junta instó a Sculley a controlar a Jobs, y eso es exactamente lo que hizo, pero no hasta marzo de 1985, a poco menos de 2 años después de llegar a la empresa. Sculley visitó a Jobs en su oficina y le dijo que le quitaba la responsabilidad de dirigir el equipo de Macintosh. Hablando con la British Broadcasting Corporation en 2012, Sculley dijo: lo que sucedió dentro de la empresa en ese momento, cuando se introdujo la oficina de Macintosh en 1985 y fracasó, Steve entró en una depresión muy profunda. Estaba deprimido, y él y yo tuvimos un desacuerdo importante sobre dónde quería reducir el precio del Macintosh, y yo quería centrarme en el Apple II porque éramos una empresa pública. Necesitábamos las ganancias del Apple II, y no podíamos reducir el precio del Macintosh, ya que requeríamos esas ganancias para mostrar nuestros ingresos, no solo para cubrir los problemas del Mac. Y eso es lo que llevó al desacuerdo y al enfrentamiento entre Steve y yo, y finalmente la junta lo investigó y acordó que mi posición era la que querían apoyar. Las visiones de Sculley y Jobs para la empresa eran muy diferentes. Sculley prefería las computadoras de arquitectura abierta como la Apple II dirigidas a la educación, pequeñas empresas y hogares menos amenazadas por IBM. Jobs quería que Apple se enfocara en el Macintosh de arquitectura cerrada como alternativa al IBM PC. Sculley tenía poco control sobre la división Macintosh del presidente del consejo, Jobs. La división de Apple II funcionaba independientemente, duplicando servicios. A pesar de que sus productos generaron el 85% de las ventas de Apple en 1985, la reunión anual de la empresa en enero de ese año no mencionó la división de Apple II ni a sus empleados. Muchos se fueron, incluyendo a Wozniak, quien afirmó que la empresa había estado tomando el rumbo incorrecto los últimos 5 años y vendió casi todas sus acciones.
El fracaso del Macintosh para derrotar a la PC fortaleció la posición de Scully en la empresa. Pero Jobs no estaba dispuesto a irse sin luchar. Scully tuvo que salir del país por negocios en mayo, y Jobs vio esto como la oportunidad perfecta para recuperar el control de la empresa. Confió en los miembros senior de su propio equipo, que en ese momento incluía a Jean-Louis Gasset, quien estaba siendo preparado para tomar el relevo de Jobs en el equipo de Macintosh. Gasset le informó a Scully sobre la situación y este canceló su viaje. A la mañana siguiente, Scully confrontó a Jobs ante el consejo, cuestionando la veracidad de los rumores. Jobs dijo que sí, y Scully pidió al consejo que eligiera entre los dos, él o Jobs. Se aliaron con Scully, sellando así el destino de Jobs. Scully reorganizó Apple, colocando a Gasset a cargo de las computadoras y nombró a Jobs presidente. Eso podría sonar como un ascenso, pero en realidad era un papel en gran medida ceremonial que alejó al cofundador de las actividades diarias de dirigir la empresa. El 17 de septiembre de 1985, Jobs presentó su carta de renuncia a la junta directiva de Apple. 5 empleados senior adicionales de Apple también renunciaron y se unieron a Jobs en su nueva aventura, Next. Jobs explicó más tarde que la industria entró en recesión y Scully no sabía qué hacer. Dijo que había un vacío de liderazgo en la cima de Apple y que había gerentes generales fuertes dirigiendo divisiones en Apple, pero faltaba liderazgo. Jobs describió a John Scully como alguien con un increíble instinto de supervivencia, de modo que cuando las cosas se ponían difíciles, culpaba a Jobs de todos los problemas de Apple, mencionando que no te conviertes en uno de los principales CEOs en la corporativa América sin aprender cómo sobrevivir. Steve Jobs dijo que contrató al tipo equivocado. Tras renunciar a Apple en 1985, Jobs fundó Next, Incorporated con $7 millones. Un año después, con poco dinero y sin producto, buscó capital de riesgo. Finalmente, Jobs atrajo la atención del multimillonario Ross Perot, quien invirtió fuertemente en la compañía. La computadora Next fue mostrada al mundo en lo que se consideró el evento de regreso de Jobs, un lanzamiento de gala lujoso y solo por invitación que se describió como un espectáculo multimedia. En 1986, Jobs financió la escisión de Pixar, antes llamado Grupo de Gráficos, de la división de gráficos por computadora de Lucasfilm, por $10 millones, la mitad como capital para la compañía y la otra mitad a Lucasfilm por los derechos tecnológicos. Jobs hizo lo que los mejores gerentes suelen hacer, se apartó del camino. Se decía que Jobs vio el potencial de Pixar antes que los demás, y solo tenía una solicitud para las películas animadas. ¡Hazlo genial! Algunos creen que sin Steve Jobs, Pixar no habría sobrevivido lo suficiente para hacer Toy Story o ninguna de las películas que siguieron. Y cuando otros instaban a Pixar a acelerar el ritmo y producir más películas imágenes generadas por computadora por año, Jobs permitió que Lasseter y la compañía mantuvieran un ritmo relativamente lento, al menos para una compañía de cine, asegurando un flujo lento pero constante de películas de alta calidad galardonadas. La primera película producida por Pixar con su asociación con Disney, Toy Story, con Jobs acreditado como productor ejecutivo, trajo fama y reconocimiento crítico al estudio cuando se estrenó. Jobs llevó a Pixar a la bolsa en 1996 y al final del primer día de negociación, su 80% de participación en la empresa valía $1.000 millones. Después de casi 10 años de lucha, Jobs finalmente lo había logrado a lo grande. Pero lo mejor estaba por venir. Kristen Brennan señala que después de que Jobs fue expulsado de Apple, se disculpó muchas veces por su comportamiento hacia ella y Lisa. También afirma que Jobs dijo que nunca asumió la responsabilidad cuando debería haberlo hecho y que lo sentía. Para entonces, Jobs había desarrollado una fuerte relación con Lisa, y cuando ella tenía 9 años, cambió su nombre en el certificado de nacimiento a Lisa Brennan Jobs. Además, Jobs y Brennan desarrollaron una asociación de trabajo para cocriar a Lisa, un cambio que Brennan atribuye a la influencia de su recién encontrada hermana biológica, Mona Simpson, quien trabajó para reparar la relación entre Lisa y Jobs. Jobs encontró a Mona después de dar con su madre biológica, Joan Shabelle Simpson, al poco de dejar Apple. Pero Jobs no contactó a su familia biológica durante la vida de su madre adoptiva Clara. Más tarde le diría a su biógrafo oficial: nunca quise que Paul y Clara sintieran que no los consideraba mis padres, porque ellos eran totalmente mis padres. Los amaba tanto y nunca quise que supieran de mi búsqueda. En 1986, cuando él tenía 31 años, a Clara le diagnosticaron cáncer de pulmón.
Incluso hice que los reporteros mantuvieran el secreto cuando se enteraron. Comenzó a pasar mucho tiempo con ella y aprendió más detalles sobre su pasado y su adopción. Información que lo motivó a buscar a su madre biológica. Jobs descubrió en su certificado de nacimiento el nombre del médico de San Francisco que atendió a Scheibel durante su embarazo. Jobs solo contactó a Scheibel después de que Clara murió y después de recibir permiso de su padre, Paul. Jobs declaró que estaba motivado a encontrar a su madre biológica por curiosidad y la necesidad de ver si ella estaba bien y agradecerle, porque estaba contento de no haber terminado como un aborto. A sus 23 años, luchó mucho para tenerlo. Scheibel se mostró emocional durante su primer encuentro, aunque desconocía la historia de Apple o el papel de Jobs en ella, y le dijo que había sido presionada para firmar los papeles de adopción. Dijo que lamentaba haberlo dado en adopción y se disculpó repetidamente con él por ello. Jobs y Scheibel forjaron una amistad duradera y celebraban las Navidades juntos. En la primera visita, Scheibel le contó a Jobs que tenía una hermana desconocida llamada Mona. Luego, Scheibel organizó para que se encontraran en Nueva York, donde trabajaba Mona. Su primera impresión de Jobs fue que era directo y encantador, simplemente un chico normal y dulce. Simpson y Jobs se fueron a caminar para familiarizarse más. Jobs le contó a su biógrafo que al principio Mona no estaba emocionada de tenerlo en su vida y que su madre fuera tan afectuosa con él, pero con el tiempo se hicieron muy buenos amigos y ahora es su familia. No sé qué haría sin ella, no puedo imaginar una hermana mejor. En 1989, Jobs conoció a su futura esposa, Lorraine Powell, cuando dio una conferencia en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford, donde ella era estudiante. Poco después del evento, afirmó que Lorraine estaba en la primera fila del auditorio y no podía dejar de mirarla. Perdía el hilo de mis pensamientos y empezaba a marearme un poco. Tras la conferencia, Jobs se reunió con ella en el estacionamiento y la invitó a cenar. Desde entonces, estuvieron juntos por el resto de su vida, con algunas excepciones menores. Jobs propuso matrimonio el día de Año Nuevo de 1990 con un ramo de flores silvestres recién cortadas. Se casaron el 18 de marzo de 1991 en una ceremonia budista en el Hotel Ahwahnee en el Parque Nacional Yosemite. 50 personas, incluyendo a su padre Paul y su hermana Mona, asistieron. La ceremonia fue dirigida por el gurú de Jobs, Kobun Shinto Otagawa. El primer hijo de Jobs y Powell, Reed, nació en septiembre de 1991. El padre de Jobs, Paul, murió un año y medio después, el 5 de marzo de 1993. Jobs y Powell tuvieron dos hijos más, Erin, nacida en agosto de 1995, y Eve, nacida en 1998. La familia vivía en Palo Alto, California. Las estaciones de trabajo Next se lanzaron en 1999 y costaban $10,000. Al igual que el Apple Lisa, el Next era tecnológicamente avanzado y estaba diseñado para el sector educativo, pero fue descartado por su alto costo para las instituciones educativas. La estación Next destacaba por sus fortalezas técnicas, principalmente su sistema de desarrollo de software orientado a objetos. Jobs comercializó los productos Next para las comunidades financiera, científica y académica, resaltando sus innovadoras tecnologías como el kernel simulado, el chip de procesador de señal digital y el puerto Ethernet incorporado. La principal prioridad de Next Computer era el mercado educativo, territorio de Apple por mucho tiempo. Sin embargo, lo hicieron con hardware más costoso que el de Apple. Al margen de la línea LC, los sistemas de Apple resultaban onerosos a inicios de los 90. Next intentó compensar esto dirigiendo sus equipos de ventas a la educación superior, vendiendo no solo computadoras, sino estaciones de trabajo. Luego de que el hardware de 1990 no se vendió bien, Next dejó de fabricar computadoras en 1993 y se convirtió en un proveedor solo de software, vendiendo Next Step como una combinación de sistema operativo y entorno de desarrollo orientado a objetos. Next Step de Intel se popularizó entre grandes empresas, especialmente instituciones financieras, para desarrollar y desplegar software personalizado rápidamente. Mientras tanto, en Apple el futuro no parecía tan brillante. A pesar de su éxito inicial buscando altas ganancias con amplios márgenes, su mercado y su ingreso comenzaban a encogerse. Por primera vez en la historia de la empresa, sus resultados de fin de año mostraron que sus saldos en efectivo aumentaban más lentamente que el año anterior. Ese no era su único problema. IBM había estado superando a Apple en ganancias desde mediados de los años 80, cuando se estableció como la fuerza dominante en la informática de oficina. Había pocas indicaciones de que esto cambiaría pronto, y para empeorar las cosas, el diferenciador clave de Apple estaba a punto de recibir un golpe casi letal.
Microsoft se preparaba para Windows 3, un competidor directo del sistema gráfico de Macintosh. Apple Computer adquirió Next en 1996, luego de que sus propios intentos por modernizar el sistema operativo de Macintosh fallaran. Después de la venta, Steve Jobs comenzó trabajando como asesor, pero luego fue nombrado director ejecutivo interino y finalmente director ejecutivo de toda la empresa. Apple dijo que las fortalezas de Next en software de desarrollo y entornos operativos se combinarían con la facilidad de uso de Apple en software multimedia. Apple inicialmente afirmó que las características de Next Step serían utilizadas en su sistema operativo macOS. Sin embargo, poco después de que Apple cerró el trato, Next Step se convirtió en la base sobre la cual se pueden rastrear todos los futuros sistemas operativos de Apple, incluido el macOS de hoy. El negocio no alcanzó la mayoría de sus metas y gastó mucho dinero, pero el hardware y software tenían cualidades técnicas. Algunos escritores, como Randall Strauss y Steve Jobs en The Next Big Thing, atribuirían principalmente el fracaso del negocio a Jobs y su personalidad, quien famosamente microgestionaba todo, insistía en posiciones extrañamente difíciles y costosas, alienaba a socios importantes y cambiaba bruscamente de dirección a medida que se quedaban sin dinero e inversores. Sin embargo, este fracaso le enseñó tanto que finalmente pudo convertirse en un gran director ejecutivo cuando regresó a Apple a finales de los 90. Steve Wozniak explicó en una entrevista en 2013 que mientras Jobs estaba en Next, realmente estaba poniendo en orden sus ideas. En 1996, Apple anunció que compraría Next por $427 millones. El trato se cerró en febrero de 1997, trayendo a Jobs de vuelta a la empresa que había cofundado. Jobs terminó una serie de proyectos, incluyendo el Newton, CyberDog y OpenDog. En los meses siguientes, muchos empleados temían encontrarse con Jobs en el ascensor, preocupados de que podrían perder su trabajo antes de que las puertas se abrieran. Las ejecuciones sumarias de Jobs eran infrecuentes, pero unas pocas víctimas bastaban para aterrorizar a toda la compañía. Jobs también modificó las licencias para los clones de Macintosh, haciéndolas muy costosas para los fabricantes y así detener su producción. Al regresar Jobs, la empresa no estaba en buen estado. Apple comenzaba a flaquear mientras PCs económicas con Windows saturaban el mercado. Jobs se encontró nuevamente al volante y tomó algunas medidas drásticas para darle la vuelta a la empresa. Jobs reunió a los mejores empleados de Apple en el auditorio, subió al escenario en shorts y zapatillas y les pidió que le dijeran qué estaba mal con la empresa. Después de murmullos y respuestas inciertas, Jobs interrumpió a todos. Dijo que eran los productos. Entonces, ¿qué está mal con los productos? Los productos son malos, ya no tienen sexo en ellos. Esto se debe a que durante la ausencia de Jobs, Apple empezó a perder su icónica identidad, que era un sello distintivo de la influencia de Steve Jobs. Los precios aumentaron y las ventas de Macs se detuvieron abruptamente. La línea de productos se proliferó y se fragmentó tanto que era imposible distinguir entre los modelos. Esto confundió no solo a los clientes, sino también a los asociados de ventas, dañando la imagen de Apple en el proceso. Jobs empezó a tomar acciones para restaurar la Apple que inicialmente construyó. Esto empezó en la Expo Macworld de 1997. Steve Jobs anunció que Apple entraría en una asociación con Microsoft. Esto incluía un compromiso de 5 años de Microsoft para lanzar Office para Macintosh, así como una inversión de $150 millones. Así como Apple y Microsoft acordaron resolver una larga disputa sobre si el sistema operativo Microsoft Windows infringía alguna de las patentes de Apple. Jobs utilizó el dinero para aumentar la publicidad y destacar los productos que Apple ya ofrecía, mientras cortaba el dinero de 1 y 500 en áreas no productivas. Una de las primeras acciones de Jobs como nuevo director ejecutivo interino fue desarrollar el iMac, lo que le dio tiempo a Apple para reestructurarse. El iMac original integró una pantalla tubo de rayos catódicos y una unidad central de procesamiento en un cuerpo de plástico translúcido y aerodinámico. La línea se volvió un éxito de ventas, vendiendo cerca de 1 millón de unidades anualmente. También ayudó a reintroducir a Apple en los medios y al público, y mostró el nuevo énfasis de la empresa en el diseño y la estética. Bajo la guía de Jobs, la compañía aumentó significativamente las ventas con la introducción del iMac y otros nuevos productos. Sus atractivos diseños y poderoso marketing funcionaron bien para Apple. Y en la Macworld Expo del 2000,
Jobs oficialmente eliminó el modificador interino de su título y se convirtió en el director ejecutivo permanente de Apple. En mayo de 2001, tras mucha especulación, Apple anunció la apertura de sus propias tiendas minoristas en los principales mercados de compra de computadoras en Estados Unidos. Las tiendas fueron diseñadas para frenar la disminución de la participación de Apple en el mercado de las computadoras y mejorar la mala comercialización de sus productos en tiendas minoristas de terceros. Otro punto de venta inicial fue la encarnación original de la Genius Bar, que presentaba imágenes de Albert Einstein y otros genios famosos que habían sido incluidos en los anuncios de Think Different de Apple de la época. Jobs posicionó a los genios de la tienda como capaces de responder a las preguntas de los clientes, y si no podían, había una línea fija a alguien en Cupertino que podía. Más de 500 fanáticos hicieron fila en la tienda de Tyson desde antes del amanecer ese primer día. Durante el fin de semana, Tyson's en Glendale recibió a más de 7.500 visitantes y vendió un total de $600,000 en productos durante los primeros 2 días. En los años siguientes, la Apple Store ha crecido a más de 500 lugares en más de 20 países. Ha crecido a pesar de los tiempos difíciles para el sector minorista, especialmente en electrónica de consumo. Además de ayudar a impulsar el crecimiento de Apple y jugar un papel clave en los lanzamientos de iPod, iPhone, iPad y más, la Apple Store también cambió para siempre la apariencia de la venta minorista de computadoras y electrónica. Y esa apariencia ha sido ampliamente imitada, desde Microsoft lanzando una cadena de tiendas parecidas hasta Sony intentando lo mismo hasta las tiendas Apple falsificadas en China. Sin embargo, para crecer más rápido, Apple necesitaba algo distinto al Mac. Luego la empresa se diversificó, lanzando y perfeccionando otros dispositivos digitales. Aunque los reproductores MP3 portátiles existían desde mediados de los 90, Apple descubrió que los disponibles en el mercado ofrecían una pobre experiencia de usuario. Steve Jobs tenía un término fuerte para gadgets como ese: basura. Todos en Apple estuvieron de acuerdo. Los reproductores de memoria flash de ese tiempo solo almacenaban cerca de 15 canciones. Los reproductores con disco duro tenían más capacidad, pero eran grandes, pesados y con interfaces difíciles de usar para navegar miles de canciones. No obstante, la mayoría de los reproductores de medios portátiles usan el estándar USB PoKey 1.1 para transferir música desde una computadora al reproductor, lo que hacía que el usuario esperara hasta 5 minutos para transferir unas 15 canciones. Por lo tanto, al mover miles de canciones, el tiempo de transferencia podría dispararse a varias horas. Jobs decidió que Apple debería crear un reproductor MP3 compatible con iTunes, que podría atraer más clientes a la plataforma Mac. El 2001 fue un tiempo incierto para la empresa. El reciente desplome de las acciones tecnológicas estaba fresco en la mente de todos, y Apple apenas lograba equilibrar sus finanzas. El enfoque principal de la empresa estaba en la línea de computadoras Mac, con pocos recursos para otros proyectos. Por ello, el iPod debió terminarse rápidamente para que Apple no cancelara el proyecto. Tony Fadell, líder del producto, temía que los competidores superaran a Apple en el mercado con un dispositivo similar si no trabajaban lo más rápido posible. Después de 6 meses de trabajo duro, el iPod comenzó a tomar forma. Los esfuerzos concentrados y bien organizados de los diversos equipos de iPod de Apple demostraron que podían terminar el producto a tiempo, pero un contratiempo casi se interpuso en el camino. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar durante la recta final del desarrollo del iPod. Durante los ataques, un equipo de Apple que transportaba prototipos clave del iPod desde Taiwán aterrizó en Estados Unidos, justo antes de que el gobierno cerrara los viajes aéreos nacionales. Los prototipos del iPod llegaron a tiempo. El primer iPod se envió en noviembre de 2001 y hasta la fecha, Apple ha vendido más de 304 millones de unidades en 4 modelos diferentes. Con la exitosa introducción del iPod, la empresa ingresó a las industrias de dispositivos móviles y distribución de música, dando un enorme impulso a los ingresos de Apple. En 2003, Apple lanzó la iTunes Music Store con 200,000 canciones vendidas a 99 centavos cada una, brindando a las personas una forma conveniente de comprar música digital legalmente. Vendió 1 millón de canciones en su primera semana, y el experto en música Mark Mulligan describió a Jobs como el único responsable de llevar la industria de la música a la era digital. Previo al lanzamiento de iTunes por parte de Apple, Jobs se reunió con numerosos músicos para persuadir a las discográficas de unirse al proyecto de iTunes.
Jobs presentó su propuesta al prominente trompetista Wynton Marsalis. Marsalis dijo que Jobs habló durante 2 horas seguidas. Era un hombre poseído, dijo. Después de un tiempo, comencé a mirarlo a él en lugar de la computadora, fascinado por su pasión. Lanzar y vender eran habilidades clave de Jobs. Era uno de los mejores presentadores del mundo. Sus discursos principales cautivaron a las audiencias y se volvieron un elemento central de la marca Apple. Presentó un nuevo producto de Apple. Encontró maneras de emocionar al público al máximo, mientras convertía hábilmente ese producto de Apple en el próximo artículo indispensable. La pasión de Jobs brillaba en cada presentación, lo cual resonaba con el público. Fue tanto admirado como criticado por su habilidad para persuadir y vender, lo que se ha denominado el campo de distorsión de la realidad, y fue particularmente evidente durante sus discursos principales, conocidos coloquialmente como Steve Notes, en las exposiciones de Macworld y en las conferencias mundiales de desarrolladores de Apple. Sin embargo, en octubre de 2003 a Jobs se le diagnosticó cáncer. A mediados de 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en su páncreas. El pronóstico para el cáncer de páncreas suele ser muy pobre, pero Jobs afirmó que tenía un tipo raro, mucho menos agresivo. A pesar de su diagnóstico, Jobs resistió las recomendaciones de su médico para una intervención médica durante 9 meses, confiando en cambio en una medicina alternativa para combatir la enfermedad. Según el investigador de Harvard, Ramsey Amory, su elección de tratamiento alternativo llevó a una muerte innecesariamente temprana. Otros médicos concuerdan que la dieta de Jobs era inadecuada para tratar su enfermedad. El jefe del Centro de Cáncer Kettering, Barry Cassellett, dijo que la fe de Jobs en la medicina alternativa probablemente le costó la vida. Tenía el único tipo de cáncer de páncreas que es tratable y curable. Esencialmente se suicidó. Según el biógrafo de Jobs, Walter Isaacson, se negó a someterse a una cirugía para su cáncer porque, cita, no quería que su cuerpo fuera abierto, una decisión que Jobs lamentó más tarde a medida que su salud declinaba. Alrededor de 2005, un año después de su diagnóstico inicial de cáncer, Jobs dio un discurso sincero a los graduados de la Universidad de Stanford. Este discurso es considerado uno de los mejores de Jobs. Habló sobre su amor por lo que hacía y la importancia de mantenerse hambriento, mantenerse ingenuo. También medita sobre el momento más duro de su vida, dejar Apple en 1985. Explica que no lo vio en ese momento, pero terminó siendo lo mejor que podría haberle sucedido. De vuelta en Apple, Jobs comenzó a prepararse para la Conferencia Mundial de Desarrolladores del 6 de junio de 2005, donde Apple revelaría su plan para comenzar a producir computadoras Mac basadas en Intel en 2006. Cuando llegó ese día, el nuevo MacBook Pro y iMac fueron las primeras computadoras de Apple con el procesador Core 2 Duo de Intel. Para agosto, Apple había realizado la transición a los chips de Intel para toda la línea de productos Mac, un año antes de lo esperado. Todas estas grandes actuaciones y productos ayudaron a impulsar el precio de las acciones de Apple, que aumentó más de 10 veces entre principios de 2003 y 2006, de alrededor de $6 por acción a más de $80. Y en enero de 2006, la capitalización de mercado de Apple superó la de Dell, un hito enorme para la empresa. Porque 9 años antes, el director ejecutivo de Dell dijo que si él dirigiera Apple, él, citando, la cerraría y devolvería el dinero a los accionistas. Jobs envió un correo a los empleados cuando la capitalización de mercado de Apple superó a la de Dell. Decía: equipo, resultó que Michael Dell no era perfecto prediciendo el futuro. Según el cierre bursátil de hoy, Apple tiene mayor valor que Dell. Las acciones fluctúan y el panorama puede cambiar mañana, pero considero que hoy merece un instante de reflexión. Sí. Entretanto, el contrato de Pixar con Disney estaba por expirar. Jobs y el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, intentaron sin éxito negociar una nueva asociación. A principios de 2004, Jobs anunció que Pixar buscaría un nuevo socio para distribuir sus películas, después de que su contrato con Disney expirara. Pero en octubre de 2005, Bob Iger reemplazó a Eisner en Disney, e Iger trabajó rápidamente para reparar las relaciones con Jobs y Pixar. En 2006, ambos anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción completamente en acciones valorada en $7.400 millones. Cuando se cerró el trato, Jobs se convirtió en el accionista individual más grande de la compañía Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa.
En enero de 2007, Apple ingresó al negocio de los teléfonos inteligentes con la introducción del iPhone. Incluía una pantalla táctil, todas las características de un iPod y un navegador de Internet. Fue un completo rechazo de todo el mercado de teléfonos inteligentes, que había estado obsesionado con agregar más botones, más funciones y más lápices ópticos. Pero todo eso ocurrió en detrimento de la experiencia del usuario. Por eso Steve Jobs usó este gráfico al presentar el iPhone. El Moto Q, Nokia E62 y Palm Trail eran más capaces que el teléfono celular promedio, pero esas características adicionales añadían complejidad. El iPhone se propuso ofrecer lo mejor de ambos mundos. El teléfono con más funciones jamás creado, mientras también es el más fácil de usar. Y todo comenzó eliminando lo que Steve Jobs había detestado durante toda su carrera: botones. El iPhone tenía una enorme pantalla multitouch con solo un botón. Así, la interfaz podría variar según la aplicación en uso. Un enfoque exitoso en las computadoras por décadas. Además, se incluyeron gestos como el pellizco para ampliar, efectos basados en física como el desplazamiento inercial y el efecto de banda elástica, y la multitarea que permitía a los usuarios alternar fácilmente entre música, llamadas, navegación web y correo electrónico. El iPhone de primera generación puede considerarse primitivo según los estándares de hoy, con su cámara de 2 megapíxeles, pantalla pequeña y marco grueso. Pero el iPhone original inició por sí solo la era moderna de los smartphones, con casi todos los dispositivos actuales tomando prestados sus elementos de diseño y funcionalidad. El 28 de junio de 2007, el iPhone finalmente salió a la venta después de 5 meses de anticipación. Y la emoción resultó en filas formándose fuera de las tiendas Apple en todo el país 2 días antes del lanzamiento del producto. El iPhone fue nada menos que un éxito, con 250.000 de unidades vendidas en su primer día. Los fabricantes de smartphones rediseñaron dispositivos multitouch para competir, mientras Apple desarrollaba el iPhone 3G. En enero de 2009, Jobs emitió un memorando informando a los empleados de Apple, donde admitió, cito, que mis problemas de salud son más complejos de lo que originalmente pensé. Tomó una licencia médica de 6 meses, dejando a Tim Cook a cargo de la operación diaria de Apple, como lo hizo en 2004. En este punto, Jobs finalmente accedió a un trasplante de hígado. Y por pura coincidencia, Tim Cook resultó ser un donante elegible, ya que compartía el mismo tipo de sangre negativo de Jobs. Cuando Cook ofreció una parte de su hígado, Jobs lo interrumpió, gritando que nunca se lo permitiría. «Nunca haré eso». En cambio, fue puesto en una lista de espera en Tennessee, donde tenía la mejor oportunidad de recibir un trasplante de hígado lo más rápido posible. Y eso es precisamente lo ocurrido en abril de 2009. Después de la cirugía, el pronóstico de Jobs se describió como excelente, y regresó a Apple 6 semanas después a tiempo parcial. La primera aparición pública que hizo Jobs después de su cirugía fue en un evento de Apple en septiembre de 2009. Cuando subió al escenario, Jobs fue recibido con una ovación de pie que duró casi 1 minuto. Fue durante este evento que presentó el iPad, un producto que en realidad se concibió antes del iPhone, pero se dejó de lado debido a que el proyecto del smartphone tenía prioridad. La idea de una tableta en particular le atraía a Jobs, principalmente por su simplicidad y portabilidad. No se requería teclado ni ratón. Una hoja de vidrio que mostraba lo deseado. De hecho, Jobs llamó al iPad, cito, lo más importante que jamás haya hecho. Probablemente debido a su potencial para reemplazar las computadoras tradicionales e inaugurar lo que se ha llamado la era post-PC. Los rumores sobre una tableta de Apple circularon por meses antes del lanzamiento del iPad, y la gente especulaba sobre cómo sería su sistema operativo. Después de todo, el Mac, iPod e iPhone contaban con sus propios sistemas operativos optimizados para la pantalla y la potencia de procesamiento de cada producto. Entonces, ¿por qué sería diferente el iPad? La lógica tenía sentido. Pero Jobs tenía una perspectiva distinta. En su opinión, el iPad debería ejecutar el mismo sistema operativo que el iPhone, mientras presentaba versiones de tabletas de aplicaciones que aprovechaban su pantalla más grande. Cuando el iPad fue presentado el 27 de enero, 2010, muchas personas quedaron decepcionadas, comentando que era un iPhone gigante y nada revolucionario. Un iPod Touch demasiado grande. Este dispositivo no tendrá éxito en ventas, es innecesario. No se puede ejecutar software de OS X, la mayor decepción en mi opinión, e inútil para usuarios de iPhone. Aquí tienes tu gran iPod, sin USB ni impresión.
Estos sentimientos eran comunes en la comunidad tecnológica y afectaron negativamente los trabajos. Dijo, me deprimí un poco hoy, te retrocede un poco. Sin embargo, para la fortuna de Apple, al público en general le fascinó el iPad. Recibió grandes elogios de críticos reconocidos como David Pogg y Walt Mossberg, y lo más importante, los clientes lo estaban comprando como locos. Se vendieron 1 millón de unidades en sus primeros 28 días, lo cual es bastante asombroso, considerando que el iPhone tardó 74 días en lograrlo. El iPad se convirtió en el producto de consumo de venta más rápida en la historia, superando al anterior récord del reproductor de DVD. Jobs estaba en la cima, lanzando un éxito tras otro en Apple sin signos de desaceleración. Pero había una cosa que comenzaba a alcanzarlo: su salud. A principios de 2011, un año y medio después de que Jobs regresó a Apple tras su trasplante de hígado, tomó una tercera licencia médica. Su carta a los empleados parecía la misma que las 2 veces anteriores. Y Tim Cook nuevamente tomó su lugar. La única diferencia esta vez fue que Jobs nunca volvería a Apple. A pesar de la ausencia, Jobs aún apareció en el evento de lanzamiento del iPad 2 el 2 de marzo y en su Worldwide Developers Conference el 6 de junio cuando presentó iCloud. Desde los primeros días de Apple, Jobs creía en crear un ecosistema unificado y sin fisuras para los usuarios. Y es por eso que se negó a licenciar un sistema operativo de terceros para Mac, o incluso licenciar el software del sistema Macintosh de Apple a fabricantes de computadoras de terceros. El hecho de hacerlo habría hecho que Apple ganara más dinero y permitido que su sistema operativo alcanzara una mayor cuota de mercado. Reconoció que cuanto más se fragmentaba un producto, más problemas causaría a los clientes. Uno de los esfuerzos de Jobs para crear una experiencia de usuario sin interrupciones fue proporcionar un servicio en la nube que sincronizara los datos de un usuario en todos sus dispositivos. Originalmente, el servicio MobileMe tenía un costo de $99 anuales. Pero la ejecución fue defectuosa y resultó en un producto que simplemente no funcionaba. Jobs despidió a la persona a cargo y Apple hizo un segundo intento con iCloud, que proporcionaba a los usuarios 5 GB de espacio gratis. Fue introducido en 2011 y Jobs dijo, vamos a degradar la PC y la Mac para que solo sean un dispositivo. Vamos a mover tu centro, el centro de tu vida digital, a la nube. Esta vez, su servicio en la nube funcionó perfectamente, brindando una experiencia mágica a los usuarios. Las fotos de su iPhone aparecerían automáticamente en su Mac e iPad, y los correos y eventos del calendario se sincronizarían sin problemas en otros dispositivos. Fue un servicio increíble que es más importante para el ecosistema de Apple hoy que nunca antes. A pesar de los éxitos de Apple, la salud de Jobs siguió deteriorándose. Su situación se volvió tan grave que se vio obligado a renunciar como director ejecutivo de Apple en agosto de 2011. Escribió una carta a la Junta diciendo, siempre he dicho que si llegara un día en que ya no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como director ejecutivo de Apple, sería el primero en decírselo. Lamentablemente ese día llegó. Jobs se convirtió en el presidente de la Junta de Apple y nombró a Tim Cook como su sucesor como director ejecutivo. Como presidente, Jobs continuó trabajando para Apple hasta el día antes de su muerte 6 semanas después. Falleció en su casa de Palo Alto alrededor de las 3 de la tarde del 5 de octubre debido a complicaciones de un tumor pancreático que resultó en un paro respiratorio. Su esposa, hijos y hermanas estaban a su lado. Mona Simpson describió su muerte, diciendo, las últimas palabras de Steve horas antes fueron monosílabos, repetidos 3 veces. Antes de embarcarse había mirado a su hermana, Patty, luego durante mucho tiempo a sus hijos, luego a su compañera de vida, Lorraine. Luego por encima de sus hombros más allá de ellos. Las últimas palabras de Steve fueron oh wow, oh wow, oh wow. Luego perdió la conciencia y murió varias horas después. Se llevó a cabo un pequeño funeral privado el 7 de octubre, cuyos detalles, por respeto a la familia de Jobs, no se revelaron. Durante 2 semanas tras su fallecimiento, Apple honró a Jobs mostrando su foto en la página de inicio. El 19 de octubre se realizó un servicio conmemorativo privado en el campus de Apple. La viuda de Jobs, Lorraine, estuvo presente, así como Cook, Bill Campbell, Norah Jones, Al Gore y Coldplay. Algunas tiendas minoristas de Apple cerraron temporalmente para que los empleados asistieran al memorial. Un video del servicio se hizo público en el sitio web de Apple. Jobs fue uno de los empresarios más innovadores e influyentes de nuestro tiempo. Dejó un legado que será admirado y estudiado durante décadas.
A pesar de sus humildes comienzos, Jobs pudo construir la marca más valiosa del mundo y revolucionar varias industrias. Su identidad estaba tan entrelazada con Apple que cuando renunció, muchos predijeron la decadencia de la empresa, afirmando que ya no podrían innovar sin su líder visionario. Pero muchas personas no lograron reconocer el regalo más crucial que dejó Jobs: su filosofía. Cuando fue expulsado de la empresa en 1985, John Sculley no compartía las creencias de Jobs sobre lo que hacía a un producto genial. Pero cuando Jobs renunció en 2011, la empresa ya estaba impregnada de esa filosofía. Y quizás Tim Cook fuese el individuo que mejor lo entendió. De hecho, poco antes de su muerte, Jobs le dijo a Cook: "Nunca preguntes qué haría yo, solo haz lo que es correcto". Desde que Tim Cook asumió el control de la empresa en 2011, el valor de Apple ha crecido exponencialmente, impulsado por productos exitosos como el Apple Watch y los AirPods. Aunque Jobs no ha estado con la empresa durante una década, su filosofía vive dentro de Apple hoy y continuará existiendo mucho tiempo en el futuro.